Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy. Para aquellos que son nuevos por aquí, mi nombre es y este es su espacio para estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, las noticias del corazón y por supuesto los chismes que todos amamos. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y en los medios, algo que ha dejado a muchos especulando y con ganas de saber más. Vamos a desentrañar la tan comentada polémica que involucra a Kerem Bürsin y Hande Erçel, y lo que parece ser una revelación relacionada con la hermana de Hande. Prepárense porque esta historia tiene muchos matices y vamos a abordarla desde todos los ángulos posibles. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de información, les recuerdo a todos que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. No se querrán perder ninguno de nuestros vídeos. Así que, ¿por dónde empezamos? La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido un foco de atención, desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam. Lo que comenzó como una química innegable en pantalla, rápidamente traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco. Sus fans, que se autodenominan Hanke, han estado al tanto de cada uno de sus pasos, cada foto compartida, cada comentario. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones tan expuestas al escrutinio público también están sujetas a rumores, especulaciones y, en ocasiones, a verdaderas polémicas. Y parece que este es uno de esos momentos. Recientemente la atención se ha centrado en un aparente distanciamiento entre Kerem y Hande, o quizás, más sutilmente en ciertos comentarios o acciones que han sido interpretados como un quiebre en la armonía que solían proyectar. Pero lo más intrigante de esta situación, y el motivo principal de nuestro vídeo de hoy, es la mención de la hermana de Hande, Gamze Erçel. Se rumorea y los indicios apuntan a ello, que hay algo que ha sucedido o se ha revelado que involucra a Gamze y que indirectamente ha afectado la relación o la percepción pública de Kerem y Hande. Vamos a analizar los posibles escenarios. ¿Podría tratarse de un desacuerdo familiar? ¿Un malentendido? O quizás algo más complejo como comentarios hechos por Gamze en redes sociales o en entrevistas que han sido malinterpretados o que han causado fricción. Las redes sociales son un campo de batalla, y a menudo una palabra fuera de lugar o un me gusta estratégico pueden desencadenar un tsunami de especulaciones. Hemos visto, por ejemplo, cómo ciertos unfollobs o la falta de interacción entre celebridades en plataformas como Instagram han sido interpretados como señales inequívocas de problemas. Y en el caso de Kerem y Hande, cualquier pequeño movimiento es analizado con lupa por sus miles de seguidores. Se ha hablado de que Gamze Erçel, quien también es una figura pública, aunque quizás en menor medida que su hermana, podría haber hecho alguna declaración que ha incomodado a Kerem o incluso a Hande. Otras teorías sugieren que la polémica podría venir de una supuesta disputa interna dentro de la familia Erçel, y que Kerem, como pareja de Hande, se ha visto envuelto en medio de esta situación. Es importante recordar que si bien Kerem y Hande mantenían una relación pública y compartían muchos momentos con la familia de Hande, esto no los exime de tener sus propias dinámicas internas, sus propios conflictos. Además, en el mundo del espectáculo turco, las relaciones y las amistades a menudo están entrelazadas. Los actores, productores, directores, todos forman parte de un mismo círculo social. Por lo tanto, un problema en una esfera podría fácilmente irradiar a otras. ¿Podría ser que algún amigo en común o alguien cercano a la familia Erçel haya sido el catalizador de esta polémica? Es una posibilidad que no debemos descartar. Otra arista a considerar es el papel de los medios de comunicación y los paparazzi. A menudo ellos son quienes avivan las llamas de las polémicas, buscando una primicia, una declaración explosiva. Es muy probable que parte de la información que circula sobre esta supuesta polémica con la hermana provenga de filtraciones o de interpretaciones interesadas de ciertos eventos. ¿Hemos visto alguna foto reciente donde Kerem no esté presente en eventos familiares de Hande? ¿Ha habido alguna ausencia notoria? Estos son los detalles que los fans y los medios se encargan de amplificar. Ahora hablemos de lo que se sabe, o al menos, de lo que se ha rumoreado con más fuerza. Algunas fuentes, y aquí hablamos de especulaciones de fans y de algunos portales de noticias de espectáculos menos oficiales, sugieren que Gamze Erçel podría haber hecho algún comentario en redes sociales que se interpretó como una crítica velada a Kerem o a su relación. A veces el sarcasmo, la ironía, o incluso un comentario aparentemente inocente puede ser sacado de contexto y generar una gran controversia.
Es el poder del Internet, ¿verdad? Otra línea de especulación apunta a que la polémica podría estar relacionada con decisiones profesionales. Quizás Kerem ha tomado alguna decisión laboral que no ha sido del agrado de la familia de Hande, o viceversa. O tal vez ha habido algún proyecto en el que Gamze estuviera involucrada y que Kerem no apoyó como se esperaba. Las hipótesis son muchas y lamentablemente la falta de declaraciones oficiales y concretas de los involucrados deja un vacío que la imaginación de los fans se encarga de llenar. Lo que sí es cierto es que en el pasado, hemos visto a Kerem interactuar de manera muy positiva con Gamze. Había imágenes de ellos juntos compartiendo momentos familiares, y la impresión general era de una buena relación. Esto hace que la idea de una polémica sea aún más sorprendente y por ende más intrigante. Si bien las relaciones cambian y evolucionan, un cambio tan drástico en la percepción pública, sin una explicación clara, genera mucha curiosidad. Hemos estado siguiendo de cerca las redes sociales de Kerem, Hande y Gamze. Y si bien en este momento la actividad pública parece normal, a menudo, los problemas se gestan en la privacidad antes de explotar en el ojo público. ¿Ha habido algún silencio particular? ¿Alguna publicación que haya desaparecido o que haya sido eliminada? Estos son los detalles que los detectives de las redes sociales buscan incansablemente. Consideremos también el factor de la presión mediática. Vivir bajo los focos constantemente puede ser agotador, tanto para la pareja como para su entorno. A veces los familiares se ven arrastrados a esta vorágine, y sus acciones o palabras pueden tener un impacto mayor del que pretenden. Quizás Gamze, queriendo proteger a su hermana o expresar alguna opinión, ha dicho algo que ha sido malinterpretado por los medios o por el público. Y aquí es donde entra la parte más difícil, separar el hecho de la ficción, la realidad de la especulación. Sin una confirmación directa de Kerem, Hande o Gamze, todo lo que tenemos son rumores y conjeturas. Sin embargo, la intensidad con la que se está hablando de esta polémica sugiere que algo está sucediendo, o al menos, que se percibe algo que no es del todo armónico. Es posible que la revelación en sí misma no sea tan escandalosa como se plantea en los titulares, pero que la interpretación que se le ha dado, sumada a otros pequeños indicios, haya creado una tormenta perfecta. A veces un rumor, por pequeño que sea, se magnifica cuando se le añade al contexto de una relación tan pública como la de Kerem y Hande. Otra posibilidad es que la polémica no sea tanto una confrontación directa, sino más bien una diferencia de opiniones o un desacuerdo que se ha magnificado. Por ejemplo, quizás Gamze tenía una opinión sobre la carrera de Hande o sobre algún aspecto de su relación con Kerem, y esa opinión se ha filtrado o se ha interpretado como una desaprobación. En cualquier caso, el resultado es el mismo, la atención se centra en una supuesta tensión. Sería interesante saber si hay algún tipo de conflicto de intereses involucrado. Si Gamze también está en la industria del entretenimiento, podría haber rivalidades, celos profesionales, o simplemente diferentes visiones sobre cómo manejar la fama y las relaciones públicas. No digo que sea el caso, pero es una variable a considerar en el complejo mundo de las celebridades. Lo que sí sabemos es que tanto Kerem como Hande son profesionales talentosos y que han sabido manejar la presión mediática de manera admirable en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, las relaciones familiares son un terreno diferente y a veces, incluso las personalidades más fuertes pueden verse afectadas por conflictos personales. En resumen, la polémica involucra a Kerem Bürsin, Hande Erçel y la hermana de esta última, Gamze Erçel. Los rumores sugieren que algo ha sucedido, o se ha dicho que ha generado una tensión o un distanciamiento. Las teorías van desde desacuerdos familiares, comentarios malinterpretados en redes sociales, hasta posibles fricciones profesionales o influencia de terceros. Lo que queda claro es que la situación ha captado la atención del público y de los medios, quienes esperan ansiosos por más detalles. Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación, pero la curiosidad está a flor de piel. Así que, para resumir, hemos explorado la reciente controversia que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel, con un enfoque particular en la supuesta implicación de la hermana de Hande, Gamze Erçel. Hemos analizado diversas teorías, desde simples malentendidos hasta posibles conflictos familiares o profesionales, destacando cómo la intensa atención mediática puede amplificar cualquier indicio de tensión. Lo que es innegable es que esta situación ha generado mucha especulación y debate entre los fans. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado de esta polémica.
Espero que este vídeo les haya proporcionado una visión más clara de lo que está sucediendo, o al menos de las diversas perspectivas que existen. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está detrás de esta supuesta polémica? ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿O consideran que es simplemente otra invención mediática? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Ande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.